Hola muchachos, hoy hablaremos un poco de todas aquellas circunstancias, elementos o factores que afectan directamente su operación y que no tienen que ver directamente con la manipulación, sino a la observación de su ambiente de trabajo y de las herramientas que le facilitan. Iniciamos con equipos y herramientas de manipulación de carga. ¿Qué es un pallet o estiba? Es una plataforma horizontal de una estructura definida a las necesidades del mercado. Sirve como base de ensamblaje, almacenamiento, el manejo y transporte de mercancía en un solo movimiento. Puede, con varios objetos manejables, pesados o voluminosos, permite una facilidad para la movilización. Entre sus beneficios están la disminución de tiempos de preparación y carga del vehículo de atención en el recibo de hasta un 70%, además de generar menores costos de carga y descarga de mercancía y mejorar las relaciones entre los proveedores y comerciantes. También están propensos a sufrir varios riesgos al momento de su manipulación, que es la caída de herramientas, objetos o cargas, así que como también golpes o atrapamientos. Para su manejo seguro están las siguientes indicaciones. No cargue las cajas arriba del peso máximo permitido de acuerdo a la resistencia de la misma, es decir, la resistencia del palo. No se puede sobrecargar la mercancía sobre ella. En las estivas, preferentemente utilice separadores de cartón que actúen como niveladoras en el caso de que esté manipulando sacos o empaques de plástico que normalmente tienden a resbalarse. O truque la mercancía, obviamente manteniendo la indicación de que siempre sea la misma cantidad en las distintas líneas. Escribe las cajas, trabaja como ladrillos en una pared o bien tres hacia un lado y dos hacia el otro lado y la fila siguiente a lo contrario con el fin de que se troque la mercancía. Por último, recuerda que el cartón y la humedad no son afines. Si caja húmeda no se recupera, pierde definitiva hasta un 75 y 80% de la resistencia. Las estivas nunca se colocan cerca de la pared, siempre se colocan a una distancia mínima con el fin de que la mercancía nunca quede totalmente justa. ¿Por qué? Porque es propensa a crear humedad o desarrollar hongos. Carretilla. Las carretillas de mano o zorras son utilizadas en procesos industriales para el transporte interior de materiales. Dado que su funcionamiento y manipulación es sencilla, puede provocar en muchos casos lesiones a los operadores. Entre esas lesiones están esguince por sobreesfuerzos o movimientos violentos, así como también fracturas, golpes y caídas de las herramientas y cargas y golpes con estructuras. Para su manejo seguro es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones. No utilice equipos averiados. Revise antes de usarlos. Ponga especial atención al estado de las ruedas de la carretilla, así como también no utilice si tiene las varas agrietadas o rotas o en mal estado, tiene las patas flojas o bordes con rebarbas y evitar cargar hasta una altura que impida la visibilidad del camino. Recuerde que este va a estar detrás del trayecto, así que tiene que ver por delante. Evite conducirla con las manos húmedas o grasientas. Limpie sus manos y utilice adecuadamente sus elementos de protección personal, ya sea calzado de seguridad y guantes de seguridad para el manejo de materiales. Cuide dónde va a colocar las manos para evitar posibles choques de los dedos con paredes o los mismos materiales, así como también posibles atrapamientos. Mantener los pies fuera del trayecto de las ruedas mientras se carga la carretilla o cuando se realizan las maniobras. Siempre los pies van a estar por detrás y nunca por delante de la movilización de la carga. Los lugares donde se transporta la carga deben estar libres de obstáculos. Cuando llegue en una esquina sin visibilidad, preste atención y evite en todo momento correr. Sobre todo, evite mover estos equipos con falta de iluminación. Nunca debe sobrecargar el equipo o la herramienta. Tener en cuenta cómo equilibrar la carga para que la misma no se deslice ni se realicen malos esfuerzos o esfuerzos fallidos o esfuerzos falsos sobre la mercancía, ya que esto puede, o uno, desarrollar una posible lesión osteomuscular o dos, que la mercancía no se arrastre contra su propio peso o se venga hacia nosotros, generándoles algún tipo de lesión. Al transportar carga pesada, mantenga la espalda vertical y el abdomen contraído. Levante los brazos, piernas
flexionadas, evitando esfuerzo en los músculos dorsales en el área del tronco. Si la carga es muy pesada, debe solicitar la ayuda de un compañero. Mover despacio estos equipos cuando se está en zonas peligrosas, tales como puertas de montacarga, fosos pendientes, túneles vías, etc. Al bajar una rampa, recuerde que nunca debe ir por delante de la carretilla, siempre debe ir por detrás, por el área de los manubrios, para que usted ejerza la fuerza y el equilibrio. No deje los equipos detenidos, aunque sea por muy poco tiempo, en los pasillos de circulación. Debe apartarlo y cortar y colocarlo en un lugar seguro en el área donde está asignada a su disposición. Su uso es únicamente para el transporte de materiales, no están diseñadas para transportar personas. Evite subirla como patinetas, dándoles impulso y subiéndose sobre ella. Traspaleta manual o yale manual. Es un tipo de carretilla de uso generalizado en la manutención y traslado horizontal de cargas sobre el palet o estiba, que pueden dar lugar a accidentes laborales tanto a las personas que la manejan como a aquellas que se encuentren próximas a él. Entre los riesgos más comunes puede estar esguince por sobreesfuerzo, movimientos violentos, posibles fracturas, golpes y caídas de las herramientas y cargas y caídas del mismo nivel o distinto nivel. Para su manejo seguro, siga las siguientes indicaciones. No son equipos peligrosos, pero antes de su uso debe verificar que esté en correcto y óptimo estado, comprobando su funcionamiento. Desde su manubrio hasta sus paticas. Antes de cargarla, compruebe que el peso de la carga a transportar se ajusta a la capacidad de la carga de la misma y que la carga esté perfectamente equilibrada y sujetada a sus soportes de las dos horquillas y que estén bien centradas bajo el, el pallet o estiba. Es decir, tiene que verificar que el peso y la posición de la carga sea correspondiente a lo que puede sobrecargar el yale manual. Si hay que descender por alguna pendiente, solo se hará si dispone del freno y la carga esté bien sujeta. El operario, la persona que vaya a manipular, se debe colocar siempre por detrás de la carga. ¿Para qué? Para mantener el control de la misma. Tenga cuidado en los cruces y esquinas para no golpear a nadie. Siempre al momento de manipular, avise de su presencia. Atención a la estabilidad de la carga en los virajes al momento de realizar cualquier cruce. Nunca deben transportarse personas sobre los yales manuales, bajo ningún concepto. Pueden utilizar como patinetas o para cualquier tipo. Al momento de colocar la mercancía por encima, no forme pilas de bulto demasiado altas sobre el yale porque podrían caerse. Este debe conducirse tirando de la empuñadura, mirando en la dirección de la marcha y teniendo en todo momento una buena visibilidad del recorrido. Por eso siempre se recomienda que la persona vaya por delante de la mercancía para así poder visualizar por dónde va a transitar, visualizar las condiciones de su locación y poder dar un aviso temprano para todo el personal que vaya pasando. Antes de efectuar la maniobra de descarga, compruebe que no haya nadie alrededor que pueda resultar atrapado o golpeado. Al finalizar el trabajo, deberá dejarse el yale en el lugar previsto para tal fin con el freno colocado. Debe utilizar bajo toda condición sus elementos de protección personal, ya sea calzado y guantes de seguridad para el material. Cúter, estilete o bisturí. Es una herramienta de mano utilizada para varios trabajos, formado básicamente por dos elementos: un mango con características que es plano, sencillo, de plástico, que actúa como aislante de descargas eléctricos, y una cuchilla que es fina, delgada y reemplazable. Su capacidad retráctil permite sacar o esconder la cuchilla, brindando seguridad adicional al momento de no utilizarla. Ideal para trabajos sencillos de escuela, casual, comercial. Y tiene una cuchilla de acero con seguro de extracción. Su grosor es aproximadamente de 0,5 milímetros en la cuchilla. ¿Cuáles son los riesgos presentes, cortes y pinchazos de la herramienta? Para su manejo seguro, al momento de la manipulación, debe utilizar los provistos de guardas, mangos que eviten que las manos puedan deslizarse hasta la hoja de corte y que esté en buenas condiciones y no esté deteriorado. No debe ser empleado aquellos que son de fabricación casera,
y deben ser desechados si presentan deficiencias en la unión entre los mangos y las hojas, ya que esto puede eh, crear que se resbale de nuestras manos y que nos cortemos con las partes filosas de la herramienta. No usar con las manos húmedas o grasientas, siempre debemos mantener las herramientas limpias. Recuerde que el uso respectivo de sus elementos de protección personal hacia las manos y no debe limpiarse con la ropa de trabajo u otra prenda porque podemos dañarla. Hacerlo siempre con una toalla o trapo, mantener el filo del corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia, evitando cortes o laceraciones o pinchazos hacia las manos. No transportarlo cuando las hojas estén extendidas. Si lo deja si lo deja, que estar muy pendiente o evite ante todo momento dejarlo debajo de papel de desecho, trapos, cajones o cajas de trabajo, bolsillos de ropa, porque puede ocasionar que haya un desgaste y corte sobre la persona que lo vaya a utilizar. Siempre tenemos que garantizar que esté bajo un estuche o funda. Antes de guardarlo en cualquier lugar, comprobar que la cuchilla no se encuentre extendida y en caso de tenerlo que el bloqueo se encuentre activado. Nunca debe usarse como abrelata, destornillador o pecho para ir. Al momento de utilizarlo contra el objeto o mercancía a manipular, debe garantizarse que se tomen las extremas precauciones al cortar objetos pequeños. Escoja el utensilio de corte considerando el material a cortar y las características del corte. Antes de efectuar un corte, compruebe que se dispone de espacio suficiente para poder efectuarlo con comodidad sin tener que adoptar posturas forzadas y que no exista el riesgo de alcanzar a otros trabajadores y producirle algún tipo de corte. Sujetar de forma adecuada aquellos objetos que puedan moverse al realizar el corte. Utilizar solo la fuerza manual para cortar y abstenerse de utilizar otros medios para conseguir ejercer una fuerza suplementaria, ya que puede movilizarse la herramienta y causar sobre la mercancía un daño y sobre nosotros algún tipo de corte o herida. Realizar el corte de forma que el recorrido del cúter sea en dirección contraria al cuerpo, evitando dar tirones o sacudidas. Siempre tiene que ser de una forma segura y no de rapidez porque podemos causar algún daño sobre la persona que nos hace por detrás. Nunca coloque la mano contraria a la que maneja el cúter en el recorrido del corte, siempre por fuera, nunca por dentro. Cortar los fletes de suncho de los embalajes siempre en un ángulo de 45 grados y no debe emplear toda la longitud de la cuchilla para realizar el corte. Siempre vamos a utilizarlo de acuerdo al grosor de lo que vayamos a cortar. Extenderla lo mínimo indispensable para evitar que pueda. Plástico estirable o pallet. Eh, Consiste en un plástico de transparente de polietileno de baja densidad que se utiliza para embalar una mercancía, asegurarla o fijar la carga. La mercancía estará protegida así de daño, suciedad y humedad. Además, no tiene un alto costo y es fácil de aplicar. Entre los posibles riesgos al momento de su manipulación están las lesiones de espalda, hombros, manos, nudillos, muñecas por manipulación del tubo o del cartón. Tropiezos y choques con personas u otros objetos al momento de colocarlo sobre los objetos que deseamos embalar. Procedimientos para su manejo seguro. Verificar que el rollo se encuentre en perfectas condiciones y que no se presenten quillas en los bordes o cortes en su superficie. Asegurarse de aplicar correctamente el producto. Verificar el nivel de respiro en su ficha técnica y recomendaciones para su aplicación. Además, que el equipo que esté usando, ya sea de forma manual con un aplicador reutilizable o una envolvedora automática, se encuentre en óptimas condiciones. Tenemos que garantizar que estos rodillos o cualquiera por los que la lámina vaya a pasar no tenga rayaduras que puedan dañar la película. Ponga atención a la marca, a la carga, qué tipo de carga va a manipular, cuáles son esas características de la carga y cómo desea embalarlo. Se recomienda acomodar bien la carga y asegurarse que esta no tenga esquinas afiladas o protuberancias que puedan romper la película con facilidad. En el caso de que exista, tenemos que colocar algo sobre las esquinas para asegurarla. La carga debe estar bien acomodada sobre la estiba. No debe sobresalir sobre la misma y tampoco debe existir espacio entre los bultos que se acomoden sobre ella. Slingan. Son tipos de correas útiles para mantener las cargas juntas y fijas en su sitio durante el viaje dentro de un contenedor.
Puede usarse para que la carga se mantenga compacta, segura y minimiza los movimientos durante el transporte o para mantener la mercancía pegada al suelo del contenedor, ayudando a prevenir los daños sobre la carga. Entre sus posibles riesgos al momento de manipularla está la caída de las cargas sobre las personas o objetos, ya sea por su mal estado o por mal uso, o posibles golpes o contusiones o heridas, normalmente sobre manos y caras, si lo estiramos mucho y no aseguramos correctamente. En cuanto a su manejo seguro, tenemos las siguientes indicaciones. No sobrecargar nunca las eslingas. Tenga en cuenta el modo de la carga, el ángulo de inclinación de la misma y el centro de gravedad de la carga. Jamás enganche la cinta o vejiga sobre los puntos de los ganchos cortantes. No suspenda la carga con una cinta o vejiga de elevación sobre toda su largura. Proteja la cinta o vejiga de aristas o de esquinas que puedan causarle algún tipo de desgaste. Elimine o reemplace la cinta o vejiga cuando los hilos empiezan a aparecer, porque quiere decir que ya hay un desgaste. En caso de exposición a agentes químicos, consulten al fabricante para garantizar que no haya algún efecto de corrosión sobre la misma. Utilice la cinta o vejiga a temperaturas comprendidas entre menos 40 grados y 100 grados centígrados. Si disminuye o supera alguno de estos, evite utilizarlo porque puede dañarla. Tenga en cuenta la dimensión del gancho de grúa. Si necesita, utilice un gancho de reducción en el momento que vayamos a utilizar la eslinga para elevar la mercancía.